Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Se dice que esta semana el gobierno presentaría un paquete de medidas que tenderían a la reactivación económica y también otras destinadas a frenar el quinto retiro del 10%, entre otras materias. Sin embargo, desde el mundo de las pymes, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Marcos Rivas, dijo que la moneda no se ha comunicado con ellos para elaborar este paquete de medidas. Y nosotros le queremos preguntar a Humberto Miguel, presidente de ASEM, Gremio de Pymes del Biobío, si no el más importante, si es que efectivamente ellos han sido o no considerados en este paquete de medidas que el gobierno anuncia que anunciará. ¿Cómo estás, Humberto Miguel? Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Hola Álvaro, hola María José, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, muy buenos días. Un gusto igualmente, Humberto, y haciendo eco a la pregunta de Álvaro, ¿los han involucrado el gobierno en este paquete de medidas, un plan de recuperación, verdad, para los más rezagados y también para los más golpeados, que sin duda han sido las pymes, tanto desde el estallido social como también por la pandemia? Bueno, la verdad es que una de nuestras luchas principales cuando nosotros nacimos era que llegar a lograr de que alguna vez se nos considerara, ¿ya?, como una voz de la pyme de la región y de las regiones, digamos. Y esa es una lucha que tenemos muchos gremios de las regiones. Ustedes recién decían, ni siquiera a las asociaciones gremiales de Santiago se les ha considerado. La verdad es que nosotros estamos esperando algún gesto, así lo hemos planteado, que necesitamos que las regiones se nos considere. Ya las realidades de las pymes es bastante diferente a las pymes de Santiago que a las de regiones. Por lo tanto, estamos esperando, ¿cierto?, que se nos pueda considerar en esta conversación. ¿Cuál es la urgencia de la contingencia, Humberto Miguel? Porque cada día tiene su afán. Hay que empezar a pagar los préstamos. Hay que empezar a hacerse cargo de los beneficios que otorgó el Estado, que no eran a título gratuito, sino que eran a título oneroso. ¿Cuál es la urgencia de este minuto de las pymes que representas, Humberto Miguel? En general, el gran problema de la pyme, y no solamente de ahora, sino que de mucho tiempo, es la dificultad que tenemos para los accesos a los créditos. A los créditos, sí. ¿Ya? Hoy día se hace mucho más alarmante con las tasas de crédito, que se hace casi imposible, claro. Pero en general la pyme tiene muy difícil acceso de crédito. Las garantías que se le pide, los instrumentos que se han diseñado, como el FOGAPE, FOGAIN, la verdad es que no están especialmente diseñados para la pyme. Entonces es muy difícil acceder a crédito. Lo que nosotros necesitamos hoy día, por lo tanto hoy día la pyme está sujeta a muchas deudas, a deudas tributarias, a deudas de imposiciones que fueron quedadas de estos 2 años, ¿cierto?, donde hubo un aumento de estas deudas por paralizaciones y por el compromiso que había que tener, ¿ya? Entonces lo que se necesita la pyme hoy día es crear un mecanismo que tenga facilidad para los accesos a crédito, ¿ya? Y desde el punto de vista del fomento productivo, ya el foco es otro. El foco no es urgencia, como habían ciertos instrumentos que se entregaban dinero en efectivo a algunas pymes. Hoy día es cómo seguimos trabajando, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer inversiones porque hay que trabajar en el tema de productividad y competitividad. Ese es el foco hoy día en adelante. Pero si no tenemos el apoyo del Estado y no tenemos el apoyo de la banca, esto se hace muy, muy complicado. Claro, Humberto, ¿cómo lo ven con respecto a las nuevas fases sanitarias? Porque recordemos que no establece aforos al interior del comercio, lo que podría ser beneficioso, sí, obviamente el uso de mascarilla, pero no así los aforos. ¿Los van a seguir manteniendo por precaución? ¿Cómo han visto enfrentar esta nueva plan política sanitaria del gobierno? Y otra pregunta te aprovecho a hacer enseguida, Humberto, con respecto a la agenda también de gobierno, porque siempre se le pregunta a los grandes empresarios, ¿verdad?, si están de acuerdo o no con estas medidas. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que obviamente han dicho que va a ser en una gradualidad, al igual que con con el aumento del sueldo mínimo. ¿Cómo lo ven, al menos en la SEM, acá en la región, esas decisiones que eventualmente este año ya podría comenzar a tomar el gobierno en conjunto con el Congreso Nacional? Sí. Bueno, referente a las medidas, en general,
las diferentes áreas productivas, económicas, ya estamos y la gente está acostumbrada a trabajar con medidas. El sector gastronómico, que es muy importante, ¿cierto? Sector de mucha experiencia con respecto a salvaguardar y tomar todas las medidas para el cuidado de la salud de las personas. Yo creo que eso se va a seguir manteniendo en las conversaciones que hemos tenido, ¿ya? Igual que el comercio. Y hoy día hay en la mente de las personas, de nosotros mismos, está el que tenemos que cuidarnos, ¿ya? Tenemos que cuidarnos, esto no es broma. Hoy día yo le decía a María José ayer, yo estoy en este momento en mi casa porque estoy contagiado, digamos. Pero se le ve súper bien. Así que, pero eso significa que tenemos que seguir cuidando y la gente tiene responsabilidad, los empresarios también tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros trabajadores y a sus familias, por supuesto, ¿ya? Y también a los clientes. Con respecto a la agenda del gobierno, hay dos leyes muy importantes que nosotros ya estamos trabajando y estamos iniciando una ronda de conversaciones con diputados y senadores. La reducción de las 40 horas, ya esto viene hace bastante tiempo, nosotros no hemos ¿cómo se llama?, mantenido favorablemente esta medida, en el sentido de que sí creemos que es una medida importante para la familia, para el trabajador, para su bienestar, para la salud, para tener espacios para compartir con su familia, para hacer deporte. Eso sí es necesario. De hecho, tenemos muchas empresas nuestras que ya están haciendo el ejercicio. Pero sí tenemos que reconocer que hay áreas de la economía que no es tan fácil reducir a 40 horas, porque significa un aumento de costos, ¿ya? Un aumento de costo de producción y aumento de costos operacionales. Cuando tú reduces a 40 horas a sectores administrativos, ¿ya?, otro tipo de sectores, estás necesariamente obligando a aumentar la productividad. Y esa es la idea. Eso es lo que nosotros pensamos. Sí. El aumento, ¿cierto?, la disminución de horas debe ir asociado a un aumento de la productividad. Claro, mejor calidad de vida, mayor productividad. Esa es como la asociación que se hace. Claro. O sea, y eso debe ser así. Pero hay áreas, por ejemplo, los servicios de guardia, que tienen que cubrir espacios de horas, ¿cierto? Las 24 horas al día, y tiene una cantidad igual, el costo le va a aumentar alrededor de un 16 y un 20%. Entonces hay que buscar algunas soluciones para eso, ¿ya? Porque no es en todo general. El llamado a nosotros es las empresas grandes, pequeñas, medianas, que puedan hacer el esfuerzo y iniciar este proceso de disminución de jornada, ¿ya? Yo creo que va a ser bien tomado por los trabajadores y sus familias, ¿ya? Humberto, hay muchas. Sí, nos queda pendiente lo del, ¿cómo se llama?, lo del sueldo mínimo, pero yo la otra vez conversábamos el tema y ustedes han sostenido que ya hay empresas que están pagando sobre los 500.000 pesos asociadas a ¿cómo se llama?, a la agrupación que tú presides, que es ASEM. Por tanto, me gustaría brevemente, porque se nos acabó el tiempo, preguntarte si no se sienten interpretados ustedes por este paquete que va a anunciar el Ministerio de Economía, donde sí considera el apoyo a algunas MIPYME. Por ejemplo, el aporte que va a hacer en el casco histórico de Concepción. Son alrededor de 192 locales catastrados, en donde les va a ayudar con una cantidad, estimamos, de 4 millones de pesos para la recuperación en general del casco histórico de Concepción, así como también en Santiago, en el barrio Las Tarrias. Aquí hay una acción concreta de parte del gobierno para ir al rescate del pequeño comercio. ¿Eso a ustedes no les satisface? ¿No se sienten parte de ese paquete de ayudas? Sí, nosotros nos satisface. Esto no es nuevo. La recuperación del centro, de algunos sectores, ya viene desde bastante tiempo. Se hizo un paquete importante hace un tiempo en el sector del barrio de la universidad, de todo la Plaza Perú, gastronómico que se hizo. Ya se hizo una recuperación. Claro, ya, ahí está la Alhambra, todo eso, ¿cómo se llama? La diagonal fue modificada completa, una inversión importante. Sí, es verdad. Correcto. Así que eso debe mantenerse, porque da mucha tristeza cuando uno ve el centro. Yo creo que no basta solamente el apoyo, que es bien recibido. Necesitamos un gesto de las autoridades, de los edificios públicos, que ya esto pasó. Sí. Si esto tenemos que volver a la normalidad. Esto da mucha tristeza ir al centro. Tenemos que fomentar nosotros que nos puedan visitar, fomentar el turismo, que sea agradable ir al centro, ¿ya? Hoy día da mucha tristeza ver cómo algunos edificios públicos no dan el ejemplo. Claro, sus impuestos internos, imagínate, parece un búnker. O sea, es un búnker y no hay ni una instrucción de nada. Eso debe solucionarse inmediatamente. Con respecto al sueldo mínimo, sí, yo creo que han habido esfuerzos. La PYME ha dado ejemplos.
algunas grandes empresas están dando ejemplos, ¿ya? Pero no solamente con sus trabajadores, ese es el llamado. La gran empresa debe hacer el esfuerzo para los trabajadores de sus contratistas, ¿ya? Porque no tiene mucho sentido que a sus trabajadores los tengan en buenas condiciones y a una gran masa que no dependen directamente de ellos, ¿ya? Y que son los trabajadores contratistas los tengan con sueldos mínimos. El llamado a hacer un esfuerzo, ¿ya? A la pyme y a los grandes a no esperar la ley, sino que nosotros tenemos que reconocer que el sueldo mínimo es bajo, ¿ya? Y no alcanza para satisfacer las necesidades de la gente. Por tanto, el esfuerzo tiene que hacer. Y además, el esfuerzo del sector público. El sector público no es el mejor ejemplo, ¿cierto? Porque a sus trabajadores subcontratados, ¿ya? Les paga el mínimo. Eso sí es verdad. Y ese es el ejemplo que deben los alcaldes y todas las autoridades partir por ahí. En las licitaciones exigir que los sueldos sean más altos, en las empresas de aseo, de conductores, en fin, y todo lo que están externalizados. Mira, Álvaro, da mucha tristeza cuando uno participa en licitaciones públicas y sectores, ¿ya? de diferentes áreas del sector público piden ingreso mínimo. Sí. Cuando está en manos de ellos, pero hay otras áreas que sí lo hacen y exigen valores más altos. Y esa es la forma de partir. Con esa claridad. Y ayudar a los que no pueden. Y hay alguna pyme que no puede hacer ese salto tan grande y tenemos que ayudarlo. Con esta claridad se ha expresado el presidente de ASEM, Gremio de las Pymes del Biobío, Humberto Miguel. Agradecemos entonces nuestra comunicación contigo, Humberto Miguel, y ojalá que te recuperes pronto y a seguir cuidándonos nomás. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias a ustedes, Álvaro, mucha suerte. Muchas gracias. 8 de la mañana con 32 minutos.